Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 8 de Réplica Date Koi Wasuru, o mejor conocido como Incluso una réplica puede enamorarse. Y bueno, en el episodio anterior, el misterio de quién estaba pues tras los panfletos estos de el Doppelganger terminó siendo resuelto. Mientras nuestros muchachos pues siguen dándolo todo, o sea, para lo del festival y el evento pues de la obra y tal, viendo bueno, como pues ya nuestra besto amiga Ritsu, o sea, termina pues ya terminando pues el guioncito y tal. Y aparte de eso, o sea, es quien termina investigando en un principio, o sea, para averiguar quién fue quien terminó pues ahí soltando las cartas estas. Preocupada obviamente pues por su queridísima amiga y su queridísimo amigo. Al final Nao también termina ayudando ahí un poquito y tal. Vemos como pues siguiendo las pistas terminan pues lo clásico, siguiendo una cadena ahí de sucesos, llegando pues a el lugar, o sea, donde supuestamente intuyen, o sea, que probablemente terminó siendo arrojadas pues ahí los papeles, encontrando pues a este grupo de amigos jugueteando y tal, cuestionando pues ahí a uno de estos, o sea, quién más terminó pasando pues por ahí en ese momento, y descubriendo pues que efectivamente terminó siendo nada más y nada menos que la presidenta. Bastante interesante, o sea, porque previo de esto vemos esta pelea, o sea, que tiene ahí con el vicepresidente. Recuerden que son ahí amigos de la infancia al parecer, que bueno, al menos por parte del vicepresidente pues está enamorado y quería pues hacer de esta obra, o sea, junto con ella para eh, cumplir ahí la promesa, o sea, que le había hecho antes y tal. Pero luego vemos como pues la tipa aparentemente pues está bajando ahí de calificaciones, y de alguna manera pues esto le termina afectando al vicepresidente, la verdad, porque pues sabiendo, o sea, que ella tiene potencial, es como que le jode ahí un poquito. Muy interesante la verdad pues ahí la situación, pero todo esto al final tiene sentido porque tras descubrir, o sea, que esta chica es de la de los panfletos y tal, terminamos descubriendo pues de que la razón por la que había hecho eso y tal es porque pues ella también es una réplica. Aparentemente habiendo descubierto, o sea, que Nao también pues es una de estas y tal, y vemos como pues la termina confrontando para que le termine ayudando, ya que como habíamos visto, o sea, previamente, la presidenta original parece pues estar hospitalizada. Y entonces ella intenta buscar una forma pues de lograr transferir pues ese daño hacia ella misma para lograr pues salvar a su original. Tristemente, o sea, termina pues atacando a Nao de mala manera, la verdad, generándole un nuevo trauma, la verdad, o sea, esta situación de que, wow, si le pasa algo a su Nao, que puede llegar a ser ella. Afortunadamente aquí pues termina llegando antes de que las cosas se complicaran, pero bueno, el daño ya está hecho. Así que vamos a ver cómo va a continuar esta historia, si ya tendremos la resolución o solamente continuación, o sea, de esta historiecilla, porque les digo, o sea, las cosas pueden ponerse muy duras y muy tristes, o sea, dependiendo de cuándo esta réplica terminó siendo creada. Si terminó siendo creada antes, hay muchos matices ahí complicados, pero si terminó siendo creada después, los matices no son tan, o sea, tan complejos, pero igualmente pues ahí poquito tristes. Así que bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, un capítulo interesante donde aparentemente vamos a profundizar en este tema acerca de la voluntad, o sea, justamente de las réplicas.
Pero bueno, antes de llegar a esa parte, hablemos un poquito pues del comienzo, o sea, del episodio, o sea, que me siento un poco decepcionado, como lo he mencionado. Me sienta mal, o sea, como pues terminan dejando mucho a Tsunao de al lado y tal, y para mí la forma en que creí que iba a ir esta historia, o sea, ha sido totalmente diferente. Y no para mal, o sea, yo digo, o sea, que también lo que nos han estado mostrando ha resultado ser bastante entretenido e interesante y de hecho hay cosas que nos han contado, o sea, que han superado ahí las expectativas que tenían en un principio, como por ejemplo, o sea, toda la situación, o sea, cuando muere esta, bueno, muere esta Nao y pasa pues todo el dilema y crisis existencial, o sea, eso fue bastante potente. Digo, yo creí en un principio, o sea, que esta historia iba a ir más. Eh, o sea, sí, de la réplica enamorándose y tal, y bueno, viendo, Tsunao viendo, o sea, como pues su réplica, pues le, entre comillas, le iba robando su vida y tenía este conflicto y tal, pero tenía dificultades para soportar esa barrera, pero entonces la réplica, pues al darse cuenta, iría intentando ayudarla a superar pues estas problemáticas y tal, y poco a poco Tsunao iba a ir ahí recuperando un poco pues de su vida y finalmente pues ser o sea, disfrutar, o sea, su propia vida, pero les digo, o sea, ha ido por un total camino diferente donde lo importante número uno pues es la, o sea, Nao, y no me malentiendo, o sea, a mí me encanta Nao, o sea, de hecho, me gusta más, o sea, que su Nao y tal, pero para la cuestión de la historia, o sea, sí me parece, o sea, feo como han dejado un poquito mucho de lado a esta Tsunao, a no ser, o sea, que haya un plot al final, o sea, porque curioso cómo te manejan muchas veces lo de Tsunao, o sea, como que está ahí tramando algo tras bambalinas, o sea, como que está haciendo algo y tal. No digo, o sea, que sea algo maquiavélico, malvado, pero, o sea, como que sí, está haciendo algo, pero no te lo muestran, o sea, al final, uff, no, pero no creo, o sea, no tendría sentido, o sea, porque estaba pensando, y si al final, quien, o sea, yo todo este tiempo pensando, o sea, que quien se sacrificaría sería Nao, pero si el plot es que esta Tsunao es la que se sacrifica para que Nao se convierta en lo original y algún plot ahí medio raro, pero no, no tiene sentido, o sea, porque ya vimos cómo Nao, o sea, genuinamente parece pues estar ahí esforzándose en algo y por eso les digo es lo que me intriga ver qué es lo que va a pasar con todo este asunto de Tsunao en algún futuro porque les digo de momento es como que queda muy de lado y tal. Y justamente, o sea, ¿por qué menciono esto? O sea, por la situación de que se nos esquipean todo este primer día, o sea, de donde terminó ahí participando esta Tsunao. Y era una situación, o sea, que yo quería ver, o sea, quiero ver, o sea, querría ver a Tsunao también interactuando, o sea, con todos los personajes, o sea, con su amiga, que se supone que es su amiga, así que es muy raro. La verdad, saber cómo pues será la dinámica y tal, porque si me lo muestran así, hasta o sea, o sea, hasta creería, o sea, que a este Ritsu le importa más Nao, o sea, que su Nao. La verdad, o sea, porque no nos muestran nada ahí y tal, y de hecho vemos que el apego, o sea, que tiene Ritsu, pues es más a Nao, que tiene sentido porque, pues, literal, ha sido la persona, o sea, con la que más ha estado congeniando y con la que más ha tenido contacto, pero aún así, o sea, era amiga de esta Tsunao en la infancia, así que también me parece ahí un poquito feo esta situación, la verdad. Y ni hablar, o sea, si ya lo de Tsunao, o sea, me parece ahí un poquito feo, ni hablar de lo de Shuya. O sea que Shuya literal, mm, ni sus luces, o sea, ni nada, ni tal. Y me sienta mal, o sea, porque él, o sea, entiendo que quieran darle ahí protagonismo a las réplicas y tal, pero los originales son los originales.
y tal, o sea, también deberían tener una importancia, no digo que mayor, pero sí casi a la par, o sea, que las réplicas, o sea, al final las réplicas salieron, o sea, de algún lugar y no me malentiendan, no es para desmeritar las réplicas de que, ay, no, es que las réplicas no serían nada sin, no, o sea, ya han demostrado, o sea, que son bastantes únicas, pero no sé cómo explicarlo, o sea, para que se entienda, o sea, por qué para mí es necesario, o sea, que los originales tengan un peso casi igual, o sea, de importante que las réplicas. Pero, en fin, al final es como que lo de las réplicas es más como una excusa para la historia, o sea, que realmente eh, querer ahí utilizarlo, o sea, de alguna manera, pero, en fin. Ya después de todo esto, perdón por divagar, o sea, ya después de todo esto, tenemos ahí el momento, o sea, donde le piden el favor a esta Nao de, bueno, que les ayude ahí un poquito, o sea, con lo de la casa embrujada y tal, y vemos cómo pues la terminan disfrazando de Meido. Ya aquí pues de el conde Drácula, lo cual me parece curioso, la verdad, especialmente porque o sea, indudablemente parece que saben, o sea, saben, o sea, que estos dos traen algo. Entonces se me hace muy curioso la parte, o sea, donde la parte de la plática de chicas, o sea, del otro momento donde, aquí es muy guapo y hablaban ahí y tal, o sea, como si tal, entonces me parece raro, o sea, porque si entonces sabían, sería muy grosero que hayan morboseado el novio de Aki o del crush de Aki o tal. Digo, perdón, del novio de Nao o el crush de Nao y tal. O sea, así de buenas a primeras. Pero bueno, al final fue bastante mono ver ahí este lado, o sea, de Nao. Me encanta mucho, o sea, porque es que les digo, es raro porque al inicio no te esperabas a Nao siendo tan expresiva. O sea, como inicia esta historia, esa Nao, si bien o sea, se mostraba, o sea, que tenía más carisma, o sea, que esta Sunao, eh, era un carisma sutil, era, o sea, simplemente era una chica agradable, una chica linda, eh, o sea, con la cual llegar a tratar, pero de repente, o sea, vemos cómo pues empieza a demostrar, o sea, esta personalidad y tal, o sea, tan vibrante, o sea, que terminas encariñándote bastante, o sea, con la misma. Um, y creo que es esto mismo lo que a su vez, o sea, por consecuencia, me hace querer mucho a Tsunao también. O sea, por ese contraste, o sea, que le da, porque o sea, a pesar, o sea, de que Tsunao no, o sea, sea un poquito más ahí fría, amargada y tal, el contraste y pareja, o sea, que termina haciendo, o sea, con Nao es, o sea, le da más vibra, no sé si se me entiende, pero sí hace un contraste ahí bonito, o sea, que también hace que al final, o sea, cuando esta Sunao, o sea, muestra ese lado más como más preocupado, o sea, por la misma Nao, o sea, te hace también, o sea, apreciar a la chica. Pero en fin, bastante bonito, la verdad, ver a una nave ahí asustadiza y tal, bastante mona. Y bueno, ya al final pareciendo pues simplemente un momento pues escolar típico y tal, hasta que finalmente parece llegar el momento de la obra. Donde, bueno, vemos que a nuestra presidenta le termina dando tremendo colapso. Curiosamente, o sea, al inicio la terminamos viendo, o sea, en el hospital hablando, eh, o sea, con su original ahí en coma y tal. Y me alegro, o sea, que hayan contado la historia de la presidenta, o sea, porque sí no me cuadraba muchas cosas, o sea, lo mencioné en un principio, o sea, que no tenía sentido de que estuviera en el hospital hablando, o sea, y tal, o sea, porque levantaría sospechas y tal, y no tenía sentido, o sea, que los padres no llegaran a saber nada de la situación, pero no,
sí saben, o sea, al parecer pues sí lo terminan sabiendo y tal. Y bueno, sabiéndolo los padres es fácil. O sea, ya intuir cómo pues es que esta chica pues estuvo en el hospital. Falta decir, o sea, que solamente tenían que decir de que, ah, es su hermana gemela. Y ya. O sea, ya no había... Aunque bueno, lo único es que a las visitas siempre les terminan pidiendo una credencial ahí y tal, o sea, para poder estar con un paciente, así que no sé si en Japón será igual. Así que ahí, a no ser que haya entregado otra cosa, pero bueno, no nos pongamos tan técnicos tampoco. Ya al final, bueno, vemos como pues a la presidenta, les digo, le termina dando un ataque ahí, una crisis de pánico. Vemos como pues ya Nao la termina sacando, o sea, para que tomara ahí un poquito de aire y tal. Y pues finalmente la termina haciendo hablar, o sea, para que termine despejándose un poco, contándonos cómo pues la historia de cómo pues terminó siendo creada en aquel momento, o sea, de justamente la obra, o sea, que termina mencionando el amigo de la infancia, de lo de la madrastra y tal, o sea, que le pidió a su réplica y tal, pero al final como que se arrepintió y les terminó persiguiendo, por lo cual los padres, bueno, la madre se termina dando cuenta, obviamente pues es un shock bastante grande de repente ahí ver ahí una otra persona idéntica ahí a tu hija y tal. Aunque me sienta mal, o sea, al menos no la terminaron tratando mal. Simplemente, o sea, la apartaron ahí y tal, pero digo, mal hubiera sido, o sea, que lo hubieran tenido ahí, lo hubieran tratado ahí como, oh, eres un monstruo y tal, que casi casi es la idea, pero al menos no lo, no lo aconteció tanto. No sé si me llego a explicar. Aquí lo curioso es que la réplica, o sea, terminó viviendo todos estos años, o sea, a partir de los 5, y terminó creciendo, o sea, lo cual implica que efectivamente las réplicas también pueden envejecer. Interesantoso la verdad, o sea, porque esto implica que también deberían poder llegar a morir de vejez. Y se supone, o sea, si tomamos en cuenta todo lo que nos han dicho, deberían incluso poder llegar a enfermarse. O sea, como terminamos viendo, o sea, porque vemos que también esta Naos sufría de cólicos, lo cual indica que pueden embarazarse. Curioso, solo... Bueno, lo dejaré ahí. Para ahí a los que quieran ahí planearse tremendo doujin. Hmm, ideas. Ideas, la verdad. Se viene nuevo tag. Tag clon. Pero bueno. Ya después de toda esta situación, como les digo, o sea, terminó pasando el incidente, o sea, el golpe en la cabeza, o sea, que termina dejando a la chica en coma, por lo cual la madre terminó yendo pues a por la réplica, pues a básicamente hacerla suplantar a su hija para que todo el camino, o sea, de su hija no se terminara perdiendo. Y aquí es el asunto. Eso quiere decir que efectivamente el tipo, o sea, no se enamoró, o sea, el vicepresidente no se enamoró de la réplica, se enamoró de la original. Y bueno, aquí pues ya cuadra lo de la confesión. O sea, sí se terminó confesando a la original, pero esta es la que terminó quedando en coma. Por eso, o sea, cuando vuelven a encontrarse y tal, esta chica, o sea, para él, pues es como, actuó como si nada y tal, porque precisamente ella probablemente no sepa nada de lo de la confesión. ¿Sabrá quién es el chico ahora que lo pienso? O sea, porque intuyo, o sea, que sabe que son amigos y tal, pero
sea, porque recordemos que ella no apareció, o sea, no tuvo conexión, o sea, con su original todo este tiempo, por lo cual no es como pasa, o sea, con esta nave que de repente termina recibiendo información, o sea, ella no tiene información, así que interesante, la verdad aquí el asuntillo, pero en fin. Lo más interesante es el debate, o sea, que terminan teniendo, volviendo a retomar este tema, o sea, del albedrío, pero esta vez siendo el eje central, porque recordemos que en su momento, o sea, con lo de aquí y tal, hubo un momento, o sea, donde tuvieron ese momento de, nosotros somos nosotros y tal, nosotros vivimos por nosotros y bla, 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 bla. Aquí vuelven a retomar ese tema, o sea, de la voluntad, o sea, de las réplicas y tal, profundizando en que efectivamente parece que hay algo interno, hay algo, o sea, que tienen las réplicas que las terminan haciendo hacer todo lo posible, o sea, por el original. Y tiene sentido porque al ser réplicas vienen de un organismo, o sea, real y tal, y tiene sentido y tal. Pero el asunto es que al final, aunque esté ese instinto, o sea, de proteger al original, como terminamos viendo, o sea, las réplicas también pueden desarrollar su propia voluntad. Más sin embargo, siempre quedará esa programación o sea, si en algún momento, o sea, la réplica del original, o sea, necesita ahí ayuda y tal, ellos harán lo necesario, o sea, para ayudar a la otra persona, incluso si significa sacrificarse. Obviamente esto termina creando otra nueva crisis en la pobre de Nao, o sea que pues sí, o sea, termina ahí dándose cuenta pues de ciertas cosillas, pero o sea, no creo que al final vaya a ser tan así, o sea, al final les digo, o sea, si Nao se termina sacrificando, o sea, por algún motivo, lo terminará haciendo, o sea, con la firme voluntad, o sea, de que pues ese es su deseo y no lo hace, o sea, simplemente porque tiene que, sino porque quiere que. Así que, a ver qué resulta. Parece que pensaba que íbamos a terminar ya en este episodio, pero intuí que si no, terminaremos teniendo otro episodio más y parece ser que pues va a ser así. Tendremos otro episodio más pues de este arquito de la réplica de la presidenta. Y bueno, ver cómo pues será la resolución en esto. O sea, si tendremos un desenlace feliz donde la presidenta, la original, termina despertando y tal. Y bueno, ¿qué va a pasar con la réplica? O sea, al final esta réplica realmente se sacrificará de alguna manera, o sea, para salvar al original. Pero en fin. Así que bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.